¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar recordarles que este miércoles por la tardecita voy a estar en Crespo, en la provincia de Entre Ríos, acompañando a la gente de La Dulce. Y allí vamos a tener un encuentro con los productores, a ver en aquella zona particularmente cómo están viendo la situación, fundamentalmente porque tenemos allí una zona de producción de soja, de maíz, pero además tenemos fundamentalmente una zona de consumo de maíz, y el consumo de maíz sin duda es uno de los temas que ha estado en el piquete y que seguramente va a seguir estando en las próximas semanas y yo diría en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta la expectativa que hay de una gran producción de maíz, cómo están esperando esa gran cosecha. Pero además el tema del consumo de maíz, hace mucho que lo venimos hablando desde esta columna y que les venimos diciendo a ustedes que el consumo de maíz en la Argentina es muy importante, ha crecido mucho en los últimos años y que a partir de esos datos de consumo que hay circulando en el mercado y los datos de exportación, aquella información que desde lo que era el Ministerio de Agricultura se venía publicando y que hoy de alguna manera ratifica el Ministerio de Agroindustria actual respecto a los volúmenes de producción eran ciertas. La producción argentina de maíz hace rato que superó largamente los 30 millones de toneladas. Y durante mucho tiempo se cuestionó la cifra que daba a conocer el Ministerio de Agricultura de la gestión anterior, porque se decía que se exageraba la cifra para mostrar un volumen de producción global por encima de los 100 millones de toneladas. Sin embargo, en aquel momento, los técnicos del área, que no tienen nada que ver con la función política, hicieron un muy buen trabajo, un muy buen relevamiento de todo lo que era el consumo de maíz y a su vez, de alguna manera, para justificar que la cifra que ellos daban en cuanto a producción no era una cifra inventada, que era una cifra que tenía su fundamento. A punto tal que esta nueva gestión, con un gobierno que evidentemente es de índole totalmente distinta, con técnicos nuevos y con muchos de los técnicos que estaban y que siguen estando en el área que corresponde del Ministerio de Agroindustria actual, que son los mismos que estaban antes, pero con, digamos, de alguna manera gente que las dirige nueva, funcionarios nuevos, volvieron a hacer el mismo trabajo, es decir, tratar de estimar el consumo de maíz, y confirmaron no solo la cifra anterior, sino que la aumentaron. Y a punto tal que en el último informe que publicó el Ministerio de Agroindustria, insisto, de la actual gestión, informe que se publicó en el mes de junio, el próximo va a salir en estos días, se informó que la cosecha de maíz del ciclo 2015-2016 fue de casi 39 millones de toneladas. Insisto, absolutamente documentado una vez más. Y en esa documentación les voy a mostrar ahora una plaquita en donde está detallado el nivel de consumo de maíz de la Argentina del ciclo que estamos transitando, del último ciclo. Y ustedes van a ver allí que el consumo de maíz, por ejemplo, para el sector forraje, la avicultura, en el año 2016 estaría consumiendo 3 millones de toneladas y en el 2013 había consumido 3 millones y medio de toneladas. La producción de huevos va a consumir 1.126.000 toneladas y en el 2003 consumió 936.000 toneladas. La producción ganadera consumirá 3 millones de toneladas contra los 3.300.000 que venía consumiendo. La producción de cerdos, 1.300.000 toneladas para este ciclo, y los tambos, 2.400.000 contra los 2.700.000 que consumían. En definitiva, la industria además va a consumir 2,5 millones de toneladas, tanto la molienda húmeda como la molienda seca y lo de mascotas, el etanol 1,5 millones y semillas 180.000, que se suman a los 10.800.000 que se consumen como forraje, casi 11. En definitiva, el consumo de maíz estimado, insisto, por la actual gestión del Ministerio de Agroindustria, por los técnicos, habla de casi 15 millones de toneladas de maíz que se van a consumir y que en el 2013 confirman fue cerca de 14. Y entonces, ¿cómo llegamos de alguna manera a entender el volumen de producción? Bueno, cuando miramos la cifra de exportación, las cifras de exportación de la Argentina, que nunca pudieron ser inventadas en el caso del maíz, porque hay registros, la declaración de venta al exterior, en aquel momento eran los ROEs, a eso se suma la declaración en la aduana, los datos del INDEC, todo cierra, e inclusive en este ciclo también va a cerrar, con que la Argentina vino exportando en estos últimos años más de 20 millones de toneladas de maíz. La estimación para este 2016, en donde ya hay anotadas ventas al exterior por casi 23 millones de toneladas de maíz, dice que es posible que exportemos 25. Pero quedémonos con los 23 que ya hay declarados como vendidos al exterior. Si a esos 23 le sumamos los 15 que se van a consumir, evidentemente la Argentina está teniendo una cosecha de maíz por todo concepto bastante superior a los 30, a los 38
48 millones de toneladas, que también es el dato que está informando el Ministerio de Agroindustria hoy. Es decir, la producción de maíz no estuvo inventada en los últimos años, como tampoco lo está inventada ahora, que de hecho no solo confirma los datos anteriores, sino que lo aumenta. Esto es para tenerlo claro. Después vamos a ver cuánto en definitiva será la del año que viene, pero está claro que si aumenta 1 millón de hectáreas, vamos a tener una cosecha de maíz muy por encima de los 40 y hasta de 45 millones de toneladas. Digo esto para tener claro que el panorama que se presenta no es fácil para colocar todo ese maíz en el mercado internacional, un mercado internacional que continúa pesado, que hoy prácticamente no tuvo cambios en maíz, pero estamos hablando de un precio del maíz que casi es piso, 130, 132 dólares en el mercado internacional, y en el mercado local un precio del maíz que está de alguna manera incentivado en su valor por las demoras que hay en la cosecha local. Hoy se volvió a pagar 2.700 pesos y los consumos, inclusive en algunas zonas, pagaban un poco más ante la falta de maíz disponible. Pero, insisto, por eso yo creo que es necesario que se actúe sobre los consumos de maíz para que salgan de la difícil situación en la que están atravesando, particularmente sectores como el tambero y los criadores de cerdo, que están pasando por situaciones muy difíciles y que requieren algún tipo de ayuda. Cuando me dicen que este gobierno no está dispuesto a intervenir en determinados sectores para normalizar la cadena, como puede ser la industria láctea, bueno, fíjense lo que pasó hoy con los aceites. En estos días, ustedes saben, el aceite estaba de alguna manera en la picota por la presión de la industria para aumentar los precios, bueno, todo lo que pasó, bueno, el gobierno parece que intervino y le puso un freno al aumento. Es decir, se están dando cuenta que en algunos casos el gobierno no puede dejar que el mercado arregle todo. Bueno, en el caso de la lechería, en el caso de los cerdos, me parece que el gobierno tiene que mirar, y en este caso le corresponde al Ministerio de Agroindustria, en trabajo conjunto con el Ministerio de la Producción, para que se pongan de acuerdo y vean en la cadena dónde están verdaderamente los problemas, en el aspecto comercial, en el aspecto industrial, y cada uno tenga lo que tiene que tener, y no haya, como en este caso, una transferencia de ingresos, evidentemente, desde los sectores productores y del consumo a la industria y el comercio, como está ocurriendo con la leche desde hace ya bastante tiempo. Insisto, aquí corresponde que el gobierno intervenga. Respecto al tema de estimaciones, este miércoles en la rural el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza, va a hacer un detallado informe de cómo se calculan las estimaciones, y tanto de producción como de consumo. Insisto, vale la pena escucharlo porque me parece que da por tierra con todas aquellas especulaciones que había respecto de inventos. Yo siempre dije de esta columna y lo sostengo una vez más, la gente que trabaja en todo el área de estimaciones del Ministerio, que prácticamente es la misma de la gestión anterior y de varias gestiones anteriores, es muy seria y había hecho un muy buen trabajo, y está confirmado por esta realidad que estamos viviendo hoy, en donde las nuevas autoridades ratifican todo ese trabajo hecho y lo perfeccionan si es posible hacerlo. La soja hoy tuvo un comportamiento más positivo este martes, con alguna mejora de casi 4 dólares en el mercado internacional después de varias bajas consecutivas, y en el mercado local se volvieron a pagar 4.200 pesos como valor máximo en la zona de Rosario, aunque por lotes muy puntuales. En el